Bueno, buenas tardes, ante todo, bienvenida y bienvenido. Hay dos hombres, estamos más o menos en la ratio. Ah, no, hay tres. Ay, hay dos chicos. Hay dos chicos. Muchachos, sí. Eso sí que no te lo encuentras tú. Dos chicos jóvenes en estas cosas. No, vienen Sí. de vez en cuando. Arrastrados por sus padres. Todavía hay gente que tiene sobrinos e hijos. Eso se acabará pronto. Pero no. Sí. Hombre, básicamente esto lo sustentan las mujeres, que vamos a decir. Y no solo porque hoy estemos presentando un libro de mujeres, sino porque seguramente a lo largo de la historia las grandes portadoras, aunque no hayan llegado los nombres de Homero, y bueno, sabe quién era Homero, y de cuatro más, las grandes portadoras de las historias, que es lo que nos hace seres humanos realmente, han sido las mujeres. Y eso es así. Y quienes te enseñan a leer, pues suelen ser mujeres. Hay de vez en cuando un abuelo enrollado y un padre y tal, pero los hombres, yo creo que tenemos un poco la suerte de que haya dos o tres hombres normales / excepcionales, ya como que te vale para todo el género, directamente. Exactamente. Pero en fin, así son las cosas. Y no estoy ahora ganándome a la audiencia hoy, precisamente porque lo llevo haciendo toda mi vida y veo la realidad. Esto es así. Bueno, como he dicho, bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Héctor Márquez, soy periodista y eso que llaman ahora... ¡Hombre! ¿Cuánto tiempo? Bien. Ha llegado la jefa, la presidenta. La presidenta. Pilar es la presidenta. No se ha podido librar. Ella ha llegado un poquito más tarde para no escucharme. La retaíla del principio que se lo sabe de memoria. Pero no la conseguí porque como hemos empezado tarde... hemos empezado tarde y me pillaba en medio. Bueno, como decía, mi nombre es Héctor Márquez, soy periodista y eso que llaman gestor cultural y soy el responsable de este proyecto que esta señora, la presidenta, tuvo a bien encargarme hace un par de años para, digamos, revitalizar la librería después del incendio. Como saben ustedes, y si no yo se lo recuerdo, en el año 2021, en mayo, hace ahora 3 años, se incendió la librería y se libró de milagro de convertirse en una cosa de cascote gracias a una señora también, de nuevo con las mujeres, que vivía ahí enfrente y avisó a tiempo. 1 minuto más tarde, adiós librería. Fue un siniestro, pero se recuperó y aquí estamos intentando devolver o crear una nueva línea, de alguna manera que siga la tradición de la librería más antigua de Málaga. Son 55 años, si no hago mal las cuentas, los que se cumplen este año de la historia de Prometeo. No les voy a contar sobre las referencias mitológicas y simbólicas de ambos nombres, pero que como al fin y al cabo las historias tienen esa posibilidad de tejer y de hacernos creer que los símbolos y las cosas que cuentan son ciertas, pues alguien se inventa una cosa junto al fuego, vete tú a saber dónde, y al final terminamos haciendo aquello que en un principio era fantástico y no era más que una idea y se convierte al final en una realidad. Aquí a mi lado hoy Carmen Bretone, escritora, filóloga de filología inglesa y norteamericana, investigadora, profesora de secundaria de lengua y literatura, almeriense. Lengua y literatura inglesa. Digo, lo de almeriense, mi padre era almeriense, no le di mucha importancia. Pues súper importante. Pero es súper importante, yo tardé mucho en darme cuenta de aquello, una tristeza. Y esta novela que ha escrito, La memoria compartida, es una historia, se lo estaba diciendo antes. Yo que intento leerme los libros que presento aquí, para no echarle toda la cara del mundo, ¿vale? Y a veces me cuesta bastante, tengo que decirlo, porque no todos los libros que se publican, y se publican muchísimo, deberían haberse publicado. Yo lo digo, ya está, no señalo a nadie, pero me quedo descansando, es la verdad. Uno le entran ganas de decir, ¿por qué no lee un poco más? Que además nos vendría estupendamente, mira la cantidad de libros que tenemos aquí. Y escribes un poco menos. O escribe para ti, escribe para ti. Escribir está muy bien, pero escribe para ti. No lo enseñes. Entonces, espero que no sea el caso, porque me estoy poniendo ya tan nerviosa. No,
Primero el palo y después la zanahoria. No, si no, no lo diría. Claro, pero sí es verdad que uno cuando llega dice, venga el libro, vamos a ver. Lo primero que hace dice, hostia, 450 páginas. ¿No podían escribir un poco más corto? El lamento de un hombre que intenta hacer más de lo que puede. Y ya está. Y dice, bueno, verás. ¿Y ahora por qué le ha dado todo? Por hacer películas de 3 horas y media y libros de 500 páginas. ¿Qué necesidad? A ver, bueno, entonces cuando me toca hablar de lo de Carmen, empiezo a leer lo de Carmen, sigo lo de Carmen, y no hago lo que hago muchas veces. Digo, venga, ya para acá, vale, ole, vale, ya está, ya sé de qué va, fuera, adiós. No. O sea, he seguido leyendo. Y le estaba diciendo que normalmente en los libros vienen unas cosas que dicen magistral, estupenda, son todas obras maestras, nada más que se editan obras maestras. Y aquí Manuel García, que después me contarás la relación porque lo citas dice, una mirada femenina al mundo técnicamente impecable y con una prosa sencilla y envolvente que atrapa al lector desde la primera línea. Bueno, es cierto. Todo esto que dice es exacto. Que no es una exageración, no hay pleonasmo, es cierto. Efectivamente tiene una cosa esta novela que cuenta, por resumirla rápidamente, la historia de 3 mujeres, una aparentemente real, bueno, son todas ficticias realmente, pero una que teóricamente es la que vive en la realidad, que es una filóloga que está intentando terminar su tesis doctoral. Y se va y consigue irse, está casada con 2 niños, que se llama Gloria Bermúdez, y consigue convencer al marido, que es un plasta como muchos de los maridos, y no quiere que se vaya porque ella sí será muy lista, muy filóloga, pero él es catedrático de su santa madre y ella tiene que estar cuidando a los hijos porque todo lo suyo es más importante que nada. Y ella llega ya a un momento donde encuentra el resquicio, lo saben ustedes, señoras mías, que la habilidad que tienen las mujeres muchas veces para encontrar el resquicio de te la voy a colar, ahí te la cuelo y hago un poco lo que tenía ganas. Y se va a estudiar, a terminar su tesis de investigar sobre una escritora de finales del siglo XIX, de la década de los 90, que ahora nos contará ella toda la importancia de todo esto que está contando, una escritora, Nora Bale, que publicó unas cuantas novelas, pero sobre todo se hizo famosa durante un tiempo por una novela. Se hizo famosa, tuvo un boom, siendo muy joven, y aquello como que quedó en el olvido. Lo que investiga la protagonista primera de la novela, Gloria Bermúdez, es la historia de Nora Bale, y va allí a su fuente, a la pequeña fundación que hay, para enterarse. Y después tenemos otro personaje que se llama Grace Ferguson, que es la protagonista de la novela famosa que escribió Nora Bale. Entonces tenemos una historia dentro de una historia que está dentro de una historia. ¿Y en qué consiste yo creo que el gran interés de esta novela? En demostrarnos claramente cómo somos, cómo nos vamos construyendo mientras leemos y escribimos. Y eso es algo que nos pasa a todos los seres humanos. En realidad somos lo que son nuestras historias. Y en encontrar que hay un hilo eterno a lo largo del tiempo que es capaz de unir a mujeres de 2 épocas completamente diferentes y encontrarse con los mismos problemas. Y aunque teóricamente se ha avanzado mucho socialmente, puesto que estamos hablando de esa primera novela donde está sucediendo, esa novela que se estudia donde está sucediendo todo, es en la época del sufragismo, se está luchando por el derecho al voto, están las mujeres intentando de alguna manera salir a su mundo, que nos contará ella. Hubo un pequeño movimiento que se llamaba el de la New Woman, que yo desconocía su existencia, y que dura un poco de tiempo en esa Inglaterra victoriana. Pero es que Gloria Bermúdez, es que Bretón es un apellido potente, ¿no? Sí, muy potente. Me lo dice mucha gente. Claro. En Almería no es tan desconocido, pero en Sevilla suena muy extraño, sí. Sí, porque tú eres emigrada allí.
Bueno, yo creo que básicamente, digamos lo que es la descripción de la novela, yo no tengo que entrar más. Sí decir eso, que está dividida en capítulos, o sea, tenemos un capítulo que es de Gloria, otro capítulo que es de Nora, otro capítulo que es de Grace. Y más o menos, salvo una pequeña variación, se respeta todo eso. Hay una parte importantísima en la novela, que creo yo, antes se lo decía, que, claro, ella es filóloga, investigadora, no es astronauta, no es corredora de Fórmula 1, no tienen esas profesiones, no es actriz de Hollywood, no tienen esas profesiones que aparentemente son glamurosas y últimamente no eres ni siquiera científica, que estás descubriendo el futuro de la próxima vacuna que va a impedir el envejecimiento humano. Yo creo que la investigadora, aunque seamos de literatura, también somos científicos, ¿no? Sí, sí, porque nos dedicamos a la investigación, entonces yo sí reivindico la literatura como ciencia. Esta es una interesante conversación, pero como sea, tú le preguntas a la gente, estoy investigando una cosa y dices, qué interesante, ¿no? O sea, como que no parece, sin embargo, haces un ejercicio que yo creo que no es nada forzado de poner a su profesión, lo que ella hace constantemente, en el centro y darle un valor. Es decir, esto puede ser apasionante. Esto puede ser apasionante y no deja de ser la historia de una persona que está mirando microfilm, que está viendo archivos, antiguas publicaciones y que está tomando notas para completar el entendimiento de una época y descubrir. Claro, mientras tanto le pasan cosas. Y sobre todo lo más interesante de todo es descubrir, y esto hay momentos en la novela donde el proceso que ella va llevando, porque no parece forzado, es decir, realmente tú estás contando la historia de Gloria y es como la historia, y parece que las otras dos historias se meten. O sea, que no lo está escribiendo nadie. Sí. Es decir, aquí hay una cosa que es el uso del artificio, que es un artificio evidente, una estructura evidente, fluye de tal manera que tú en realidad lo que estás viendo es cómo a Gloria le influye en su proceso personal la historia de estas dos mujeres. Entonces hay una sensación interesante de cómo se coloca el lector en esa situación. No sé si como lectora la percepción es distinta, eso lo ignoro, pero yo como lectora hasta donde llego es algo que me ha gustado muchísimo porque realmente primero logras lo más importante, que es contarnos cómo la historia de las mujeres viene siendo la misma a lo largo de los siglos y probablemente siga siendo la misma. Después, esperemos que no. Esperemos que no. Después, que toda mujer tiene el arma de la libertad en su bolsillo. Eso en su mano. Sí. Hay un momento en la novela donde uno puede decir ¿hasta dónde llega, no? Está el elemento romántico, ¿no? Que no le está pasando a la mujer de la novela ficticia, la protagonista de la novela científica, ¿cómo se llama? Ficticia, le está pasando a la autora que está investigando Gloria y le está pasando a Gloria misma. Sí. O sea, hay ese elemento emocional. Y sin embargo, la solución, que no vamos a decir cuál es, al final me parece que logra, por un lado, romper con el arquetipo de lo que se esperaba en un tipo de novela. Dice, bueno, ya ha llegado el amor. Sí. Ahora ya, a ver esto ya cómo se resuelve. Ayer justo estuve en un club de lectura que habían leído todo el libro y me dijeron, bueno, a lo mejor ha sido todo muy previsible. Y digo, ¿sí? Sí, es decir, que cada uno luego tiene una interpretación de cómo se desarrolla. Pero sí era el objetivo. El objetivo era la búsqueda de la libertad de estas tres mujeres, cada una en su entorno y con sus medios y con sus recursos. Ese era el objetivo principal de las tres protagonistas.
Y mi objetivo, entre otros, era efectivamente lo que has comentado, hacer un lazo de unión entre los siglos, ¿no? Y de hecho ahí viene el título, ¿no? Algo que se comparte, porque realmente es un legado que comparten todos estos personajes, a pesar de que son personajes muy diferentes, que viven en momentos históricos muy distintos. No tiene nada que ver una mujer del siglo XXI con una mujer del siglo XIX, evidentemente. Pero sí existe un legado, existe una serie de elementos recurrentes que aparecen en las 3 novelas, como puede ser la psicología femenina, la salud mental femenina, el tema del amor, evidentemente, el tema de la búsqueda de la identidad personal, las restricciones de cada una, porque, claro, en el siglo XIX había muchas restricciones, pero esta mujer, como bien has comentado, Gloria, que es una investigadora que potente, que trabaja en la universidad, pues también siente el agobio de la presión y de social, ¿no? De cómo todo va. Al principio de la novela, Gloria, bueno, como ha dicho Héctor, intenta buscar una argucia para terminar su tesis doctoral porque en casa no puede, porque tiene 2 niños pequeños, el marido es decano, entonces todo el trabajo lo hace ella y está agobiada, y consigue una beca para irse a Inglaterra. Y es a través de ese hilo conductor va a intentar buscar lo que es realmente ella y lo que había sido ella en su juventud. Claro. Una investigadora interesante, una mujer interesante, no una mujer que estaba todo el día corriendo, yendo con los niños, yendo a dar las clases de mala forma. Entonces, esa búsqueda de la identidad está en las tres protagonistas. Si alguien sale mal parado, aquí habría que decir que la institución del matrimonio y la pareja. En general. Sí. En general, porque es como claro, decir... hay pareja... Bueno, no, hay una pareja ahí que aparece... sí, hay una pareja, lo de los ingleses, ¿no? Sí, los ingleses. Claro, hay varios ejemplos de parejas desiguales, ¿no? En el caso de la mujer protagonista es una pareja completamente desigual, porque él es el decano, es la autoridad, tanto científica como personal, ¿no? Y ella, además que es más joven, pues es, bueno, pues eso, la estudiante que había sido estupenda y tal, se casa con él, piensa que se ha casado con una persona fantástica porque es súper interesante, las alumnas de la universidad le piden tutoría y entonces ella se siente muy bien, pero cuando se casa con él y tiene hijos se da cuenta que al final es pues un apéndice de él, y las protagonistas femeninas lo que le pasa es que son apéndices de los maridos, y eso es lo que pasaba siempre en el siglo XIX, que las mujeres no tenían una entidad ni una identidad, era siempre en relación al hombre, ya fuera el marido, ya fuera el padre, jefe, ya fuera incluso el hijo, y podía ser el sobrino, porque en el siglo XIX la legislación que existía en todos los países, y en Inglaterra, que la he estudiado muy bien, pues ni siquiera tenía la custodia a la madre de su propio hijo. Entonces, si se quedaba viuda, pues pasaban a manos del tío, del cuñado, es decir, que ella era siempre una menor de edad ante la ley y ante la sociedad. Y lo que le ocurre a Gloria es que, viviendo en el siglo XXI, también se siente en muchas ocasiones una menor de edad, porque todo lo tiene que autorizar el marido. Y socialmente es así. Cuando se va a Inglaterra a seguir su trabajo, le dice la madre que dónde va a esta altura de la vida, cómo puede ir a esta altura de la vida a Inglaterra, a qué, con 2 hijos. Está chantajeando, le dice, lo abandona. Claro. Es que estás abandonando a tu familia. Claro. Cosa impensable en un hombre, es impensable. Si un hombre se va a hacer un trabajo y deja a su mujer con su hijo en otro sitio, pues no abandona a nadie, porque los hijos se quedan con su madre. Pero al contrario, sí parece que es un abandono familiar, ¿no? No, y además hay una cosa ahí que tú pones encima de la mesa, que el conflicto ya no solo por asumir, digamos, todo el elemento social, que hay el peso básicamente es de la sociedad, es decir, esto es lo que hay porque si no te expulsamos. Hay una cuarta mujer que aparece aquí, que en el fondo es el fantasma, puesto que no aparece nunca, es la mujer a la que busca, o sea, la novela teórica que escribió Nora Bale, a la que está estudiando la filóloga, tiene una protagonista, Grace Ferguson, que su historia es la hija de un terrateniente inglés, y es la mujer florero típicamente, que te tienes que dedicar a esto, a tomar el té y decir, darling, George, esas cosas que digan los ingleses y tal. O sea, nada más. Y sin embargo, está constantemente ideando, buscando, y
hay un día que aparece, eso se puede contar, paseando, porque lo único que le sale es en su casita de campo darse un paseo cuando le corresponde, a la hora que puede, y está paseando por los cementerios, eso que le gusta tanto a los ingleses, y se encuentra una lápida perdida. Pero no en el cementerio, sino en otro sitio. Fuera, así una lápida extraña. Y básicamente, pues tampoco tienes mucho que hacer, estás todo el día con la cabeza así, suspirando, escuchando el reloj, eso está muy bien, todo el sonido. ¿Habéis tenido algunos casas, ¿no? Reloj en esos relojes antiguos de abuela? Esto es que ha sido volver, y decir, hostia, coño, ¿cómo sonaba esto en casa de mi abuela? Es como volver, aparte de darte cuenta que el sonido, ¿no?, de tu cabeza, ¿no? Y entonces esta mujer encuentra la tumba de otra mujer. Y no sabe qué hace allí. Y empieza a preguntar por esa mujer y se da cuenta que nadie quiere hablar de esa mujer. Entonces la mujer sin nombre. Por lo tanto, hay todavía una mujer más en el fondo, sí, hay una que cuarta. Ha sido borrada. En el fondo, esta cosa de la memoria compartida tiene mucho de sacar a la luz. ¿Qué historias son las que conocemos? ¿Qué es lo que sucede? Sucede, y más para una filóloga, una investigadora como tú, que son las que escribís la historia, sucede que estamos, por lo menos ahora mismo, en una época donde hemos ido descubriendo que es que no es que hubiera mujeres, es que no se hablaba de ellas, es que estaban silenciadas por la historia. Entonces esto es todo una historia sobre cómo es necesario volver a repensar la historia, a tirar del hilo y a descubrir que había mujeres muy importantes. Una cosa también fantástica es que logra que la investigación filológica mole mucho. Mole mucho. Es que mola mucho. Hombre, ya, sí, pero para los que nos gusta la filología, sí, pero para el resto de la gente... Mola mucho. Yo creo que es que a veces a lo mejor es que somos los profesores los culpables, que no sabemos explicarla, no sabemos... Tal vez. Porque yo muchas veces empiezo a contar en el instituto cosas de estas mujeres y los niños se enganchan. Lo que pasa es que como, bueno, al final... ¿Tú tuviste buenos profesores o profesoras? Bueno, yo tuve de todo, como todo el mundo. Pero estudiaste, te pusiste a estudiar filología, ¿por qué? Porque siempre hay un... A mí siempre me gustó leer. Vale. Y me gustaba el inglés, entonces pues uní las dos ideas, hice filología inglesa. A mí siempre me ha gustado la literatura, desde muy chica he leído mucho. ¿Sí? Sí. ¿Tú tenías casa con además, gran biblioteca? Yo lo digo siempre, leía sin filtro, porque en mi casa había muchos libros, mi hermano que está ahí es periodista, y yo me llevo años con él, y él empezó a trabajar muy joven, entonces desde muy pequeña yo leía los periódicos y había muchos libros en mi casa. Mi padre era socio del círculo de lectores, teníamos un montón de libros allí, entonces yo los leía sin filtro, porque claro, ahora tenemos muy en cuenta si el niño tiene 8 años, si tiene 9 años, si tiene 10 años, pero yo leía lo que había por allí, entonces a veces eran novelas que no eran para mi edad, pero me las leía y me gustaba y seguía leyendo, y luego podía leer otras cosas también de mi edad. Sí, es muy lectora. ¿Y qué recuerdas de aquel momento de la Carmen lectora, que de pronto dice, hostia, lo que me estoy encontrando es esa manera de viajar y de abstraerte de todo? Lo que recuerdo siempre es que mi madre me leía tanto los cuentos antes de yo saber leer, que me lo aprendía de memoria. Claro. Entonces era muy pequeña y yo iba con el libro y entonces iba diciendo el ratón, no sé qué, y decía... Pero ¿cómo esta niña puede leer si es súper pequeña? ¿Qué le pasa? Pero ¿esto qué es? Y no me lo sabía, o sea, no sabía leer, es que iba pasando la página y lo iba leyendo conforme, eso lo recuerdo muy bien. Y luego recuerdo eso, siempre tener mucho papel en mi casa. Mi padre tenía una imprenta, mucha tinta por ahí, claro, entonces muy relacionado con el tema de los libros. Los libros siempre han sido muy amigos míos. Y luego, pues claro, ya estudié filología, me metí en la literatura inglesa, que no conocía bien, y me apasionó totalmente, porque además es una literatura diferente, es una literatura... es otra forma de contar la historia, ¿no? Uh-huh. En inglés se cuenta la historia de una forma más con unas frases más cortas. Sí, hay otro estilo y me gusta mucho ese estilo de narrar de la literatura inglesa, y yo creo que lo he heredado un poco. Sí. Aquí hay evidentemente referentes y supongo que tú quieres aludir a un determinado tipo de literatura. Sigue sin venir, ¿no? Sí.
¿Has llamado? El misterio. No, bueno. ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Mm? ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? Ah, es que se ha quedado así, digo, ha pasado algo. Oye, el vídeo va a quedar genial. Vamos a tener misterio aquí. Sí. Es que se ha quedado así, digo, no lo ha está pasado viendo la algo. gente de YouTube, pero es que estamos esperando Esto al marido de la autora, esto sale todo. Y entonces, claro, aquí hay mucha gente que conoce el marido de la autora. Y como hay también en la novela, hay un misterio, aquí estamos buscando al marido de la autora, que llegará. Bueno, lo sabrán ustedes, cuando llegue se lo decimos. Antes de que termine el vídeo, llega. Bueno, vamos a volver a lo nuestro. Vale. Porque no creo que se pierda en Málaga. Pero que no. No. ¿Qué estábamos hablando? Estábamos hablando del tema de la literatura, de cómo... Y del modelo. Del modelo. De cuándo... ¿No te lo coges? Bueno, vale, vamos a seguir con lo nuestro y ya aparecerá. Si no, después salimos a la calle todos a buscarlo. Estábamos hablando de qué modelo, de qué novelas, de qué autoras de alguna manera te han servido como referente. Sí, la literatura inglesa muchísimo, es decir, y la escritora femenina mucho. A mí me gustaba mucho toda la época victoriana, Jane Austen, la Bronte, luego también me gustaba mucho Virginia Woolf, es decir, que todo ese estilo me ha gustado mucho. Pero cuando ya comencé la investigación sobre estas New Women, estas nuevas mujeres, realmente me apasionaron, Había una que yo desconocía y ya te decía, ¿dónde está la carta de... Sí, la carta de George Leverson. Otra mujer que aparece, donde dice, deseo y confío. Esta es una historia, porque todos son historias que aparecen historias dentro de las historias, como decías antes, Matryoshka, ¿no? Un juego de cajas chinas, de muñecas rusas, no de cajas chinas, no sé. De Matryoshka, ¿no? Bueno, pues una de las personajes que aparece aquí, de la época de Nora Bale, que ya es famosa y que está representando de alguna manera ese momento de las New Women y que tiene influencia, de alguna manera, la madrina, y publica un artículo y habla, dice, de eso, y confío que la novela de Nora Bale sea un éxito de crítica, de venta. Una reseña que hace de la novela. Una reseña y que no quede etiquetada como un ejemplar literario espléndido, pero excepcional, sino que se una a la obra de otras escritoras de la New Wave, como la de Charlotte Mew o Ella Darcy, que todas ellas creen un corpus literario para las próximas décadas donde la literatura femenina encabeza una revolución narrativa y formal para que finalmente podamos ser testigos de una era renovada que, en definitiva, todos podamos vivir un nuevo amanecer. El título de esa novela. Yo desconocía la existencia de estas autoras, pero sí, efectivamente, Charlotte Mew era una poeta. Claro, esas dos son representantes de este movimiento New Woman. Y las quise meter ahí porque como era una reseña sobre una New Woman, claro, aparecen personajes contemporáneos. Aparece Oscar Wilde, aparece Su juicio, aparece también Beardsley, que es un ilustrador muy de la época, que ilustró mucho los libros de Oscar Wilde, Salomé, por ejemplo. Entonces, Henry James también se nombra. Aparecen una serie de personajes, un poco para contextualizar la historia, pero todo es ficción. Es decir, Nora Bale no existió, ni Gloria ni Grace, claro. Nora, sin embargo, yo pensaba y digo, Nora es un nombre que está muy bien puesto porque realmente es la primera heroína literaria contemporánea que tuvo un impacto absoluto. Es Nora, la protagonista de La Casa de Muñecas de Henry Ibsen. Lo hiciste por eso. Sí, bueno, pensé en ella, pensé también en la mujer de James Joyce que se llama Nora y que estoy ¿verdad? También claro, porque tú eres de un grupo de investigadores. De un grupo de investigación de James Joyce, aunque parezca mentira, pero lo soy. ¿Pero por qué parece mentira? Bueno, porque James Joyce es un
un lector o sea, un escritor muy complicado y la verdad es que es un trabajo ingente intentar interpretar algunas de sus obras, sobre todo Ulises, bueno, en fin, ahí hay mucho trabajo. Entonces me acordé de Nora, su mujer, y también, por supuesto, de la protagonista de Casa de Muñecas, que está también muy relacionada con estas historias, claro, de feminismo, de búsqueda de la libertad de la mujer, de todo eso. Estuve viendo los significados, es decir, si los nombres, decían Nora es un nombre más o menos de origen árabe, bueno, que significaba Noria. Entonces creo que en griego, en latín, porque el otro decía Gloria y Gracia son dos nombres. Bueno, Grace es un nombre bastante también pues típico de esa gentry inglesa, ¿no? Que es como la aristocracia rural inglesa. El apellido de Casaubon, que aparece también, es también un apellido que me inspiró uno de los protagonistas de Middlemarch, que es una de las obras fundamentales de George Eliot. Es decir, que sí hay mucho de literatura inglesa ahí, la verdad que sí. Y hay una cosa también que me llama mucho la atención, que es la precisión de la descripción. Es decir, estamos como en una revista de moda digo, tantas cosas se llevaban encima y tal. Pues yo soy un poco más gañán a esa hora, ¿no? Y eso sí, en eso haces un trabajo muy preciso desde el principio para decir, va vestida de esta manera, lleva esto, lleva esto, sí, lleva esto. Sí, y me lo han dicho muchos lectores, que les gustan mucho las descripciones, que son muy minuciosas, que son muy exhaustivas. Ahí hay un trabajo de intentar meter el lector en esa época, claro, porque si está describiendo algo del siglo XIX, todos sabemos cómo es una librería ahora o como una cafetería ahora, pero una casa del siglo XIX a lo mejor no tanto, o las ropas que llevaban las mujeres del siglo XIX, o cómo se movían, o cómo era el Londres de esa época, que era un Londres súper dinámico, donde pues se combinaban por las calles los coches de caballo con los coches a motor, con los ómnibus, con las bicicletas. Entonces todo eso había que describirlo para que el lector se metiera en ese mundo, claro. Además, se nota, tú me dijiste antes, cuando estábamos tomando un café, que esto ha tenido una evolución, es decir, que tú en un principio tenías en la cabeza contar la historia de Nora Bale. La génesis de hacer esta obra fue la historia de Nora Bale, por eso, porque yo, como lo había investigado tanto tiempo a esta escritora, a ese Londres, yo decía, bueno, esto es una historia fantástica para una novela o para una serie de Netflix, que tú luego me has acusado de ser de intentar ser bestseller. No he dicho eso. Es un Londres súper fascinante, la escritora, esas chicas jóvenes que se adentraron en ese Londres eran muy, muy interesantes. Entonces, es cierto que yo quería hacer esa historia un poco para dar a conocer esa época de una forma diferente a como lo había hecho hasta entonces, que había sido con los artículos, con... Ha llegado el marido. Está YouTube, está en la audiencia de YouTube, está pendiente de ti. Después nos tendrás que contar, porque esto no queda así. Ya tienes una asamblea, ¿eh? Ya tienes una asamblea de 11. Bueno, pues eso. Entonces pensé, voy a hacer una novela para contar todo esto que estoy contando con los ensayos, con la investigación, de una manera que todo el mundo lo pueda leer y pueda ser mucho más entretenido que a lo mejor un ensayo, que mis ensayos son muy entretenidos. Lo que pasa es que la gente no se adentra. Y dice, ¡uy, un ensayo! Ahora tengo ganas de leerlo. Pues claro, métete en mi web, que ya verás. Hay cosas muy interesantes. Pero una novela, pues sí. Y entonces esa fue la génesis. Realmente mi idea era crear la historia de Nora Bale, y mucha gente, incluido tú, me dice que se nota que esa era como la niña de mi ojo, ¿no? Porque yo quería contar esa historia. Sonido. Además, tú ves desde el principio, Nora Bale está siempre corriendo, básicamente. O sea, esa idea del dinamismo. Claro, ese dinamismo de Londres, esas tendencias culturales, artísticas, eso de que voy al periódico, voy a la editorial y ahora una presentación y ahora tengo que escribir un artículo. Eso era así. La gente que se movía en ese... Bueno, ahora también es así. Sí, pero mira qué curioso. Ahora también es así. Mira qué curioso, porque tú tienes una historia donde tiene mucho que ver con este espejeo que hay entre las tres heroínas de la novela. Lo primero que hace Nora Bale cuando la vemos por primera vez es comprarse una bota. La bota Eso es lo primero, Wellington. es decir,
Como lo dice la canción, Deep Woods are made for walking, es decir, me voy a tirar andando, y está andando, está corriendo todo el tiempo, sí, coge el autobús, pero cuando no coge la bicicleta, se va corriendo, anda más que nadie, tú la estás viendo meterse en charco. Gloria empieza viajando, pero, y de vez en cuando se da el paseíto, pero Gloria ya utiliza otro, y la otra se va, se larga, o sea, hay una cosa que tiene que ver con el viaje, con el transcurso, con tus propias piernas, con tus propios medios, para llegar a un cierto lugar. Sí, claro, está esa idea del viaje físico, el viaje psicológico que desarrollan todas estas protagonistas, porque realmente la novela es una novela de un viaje psicológico de cada una de ellas. Están en una situación, digamos, estática y se mueven, ¿no? Se mueven hacia otra situación, ¿no? Eso es importante. Pero bueno, como te estaba contando, esa era la génesis. Lo que pasa es que luego pensé que a lo mejor esa historia decimonónica, pues a lo mejor al lector tampoco le iba a llamar mucho la atención. Y un poco también por amor a mi profesión de investigadora, y metí a esta investigadora que pensé que iba a introducir muy bien el personaje de Nora. Y luego ya, bueno, pues pensé en el otro personaje, en Grace, que es el personaje como más victoriano, porque es realmente la que... representa de forma clara y cristalina el confinamiento y la claustrofobia de la mujer. Las demás la tienen, pero como parece que está más matizada. Pero esa mujer en esa casa victoriana, rodeada de muebles antiguos, ese reloj de ton, esa cena con el marido, el pato está exquisito, querida, no sé qué, y ella allí, boom, boom, y además todavía mejor porque ese personaje ha tenido un origen humilde y se ha casado con un terrateniente. Por lo tanto no tiene salida ninguna. Y claro, entonces es como la privilegiada, pero en realidad es que no tiene salida ninguna. Era una esclava de oro. Sí, claro. A mí el otro día en este club de lectura que dijeron cosas muy interesantes, decían, es que realmente Gloria y Grace son más caprichosas. Y dije, no, realmente las que están más hundidas son ellas, porque a Nora alguien le valora, el padre la valoraba. Cuando era pequeña le decía, tú te tienes que ir a Londres porque tú tienes mucho talento. Y cuando llega a Londres también encuentra ayuda de su jefe y encuentra la ayuda de la otra escritora. Pero realmente Gloria y Grace no tienen a nadie, están solas. Gloria lo encuentra en Inglaterra, pero no en España. En España tiene al marido y tiene a la madre y tiene a los niños. O sea, ahí no tiene salida. Hay una parte que es importante aquí y que en el fondo tiene que ver mucho con la psicología, porque cuando hablamos estamos hablando de la evolución histórica. Hay una cosa que son hechos, que son impepinables, es decir, tú no tienes derecho a esto, no tienes derecho y no tienes derecho a lo demás. Y no puedes decir nada porque eres excluida o te mato yo o te matas tú. No había ninguna posibilidad. Pero después hay una cosa que tiene que ver, que aparece ahí, tú lo has dicho ahora, Nora tiene como una especie de fantasma de herencia, que es su padre, que es como una especie de excepción absoluta. Es decir, de un hombre que cree en ella y es la primera. Él le dice antes que ella crea que eso es posible, nena, tú vales mucho, tú tienes capacidad y lo vas a hacer. Y si no fuera eso pasó y también quería, ese personaje importante, aunque se muere nada más empezar, el padre muere nada más empezar la novela. Pero eso pasó y también es bastante sintomático. Las hijas criadas solo por padre resultaron ser más modernas, y de estas artistas de esta época, muchas de ellas habían sido criadas solo por el padre, porque la madre lo que hacía era transmitir los valores tradicionales. Pero el padre, como no tiene esos valores, no los conoce, pues lo que le enseñaba a su hija era a leer, a escribir, el griego, el latín, la aritmética, y curiosamente muchas de las artistas y de las científicas también que tuvieron éxito en esa época fueron criadas solo por su padre. Le pasó a muchas de ellas. En tus ensayos, tú has estudiado también la New Woman anteriormente en ensayo. O sea, en tus ensayos está el germen de esta novela, es decir, esto que he descubierto, este modelo... Bueno, muchas cosas, claro. ¿No? Mis ensayos son relacionados con las escritoras que he investigado, ¿no? Porque hay muchísimas. Y claro, ahí hay un montón de cosas. Por ejemplo, pues esa relación materno-filial que aparece, las cosas que escribieron. La novela que escribe Nora Bale es una novela típica de esa época, que es una novela que tiene ya elementos
moderno, por ejemplo, los que lo habéis leído sabéis que hay veces que cambia el tiempo verbal, que está en presente y de repente pasa al pasado, sin mucho sentido, porque ahí se empezaron a introducir esos elementos novedosos en literatura. Entonces yo he intentado hacer un ejercicio de similitud con ese tipo de novelas que se escribían. Se escribían unas novelas que tenían mucho de realismo victoriano, pero ya tenían mucho de la época posterior, estaban en transición. Y bueno, sí, fue así. En los ensayos, como he leído tantísimo sobre ella y lo que ellas escribieron, claro, en la novela está muchísimo. Hay un tema también que aparece que es, y que además tuvo mucha importancia. Tú has dicho, por ejemplo, como Oscar Wilde aparece, no solo aparece como una referencia contextual, sino que incluso tiene la existencia de Oscar Wilde, él no directamente no porque aparece hablando, tiene un impacto importantísimo porque fue un hecho fundamental en la historia de aquello y en el fin de las New Woman. Sí, fue el fin de la New Woman. El juicio de Oscar Wilde, cuando lo condenaron por homosexualidad, toda esa prensa retrógrada y conservadora unió los dos temas que no tenían nada que ver. Por un lado Oscar Wilde y por otro lado las mujeres modernas, feministas, que además es muy curioso porque ellas no se llevaban nada bien con él. Decían que era un poco que aparece ahí en la escritura, un poco misógino. Ese teórico, eso está muy bien. Sí, en la fiesta, él le dice, es que Oscar Wilde es un poco misógino, no ves cómo trata a sus personajes, que es verdad, los personajes femeninos en la obra de Wilde son así como muy tontones, pero es que es verdad que la obra de Wilde tiene mucho de ironía también y de humor, ¿no? Que tampoco... Bueno, es un temazo, es un temazo de cuando quiera... Lo sacamos, porque yo soy de los que defiende, aunque mis amigos se cabren conmigo, que hay una misoginia brutal en toda la historia de la construcción del ideal femenino en las últimas, desde el inicio. A mí cuando me dijeron, no, es que el modelo de la mujer fatal y el modelo de la mujer sexy en el cine de Hollywood que está creado por hombres, sí está creado por hombres homosexuales. Porque es la puñetera realidad. Cuando tú ves quiénes eran esos directores, claro, antes no salía nadie del armario. Ahora ya sabemos quiénes estaban, quiénes eran homosexuales, quiénes creaban aquello, quiénes hacían las canciones, quiénes hacían los guiones, quiénes querían que Marilyn fuera así, esta fuera así, esta fuera así. Entonces ahí hay un... Claro, bueno, hay un temazo, en realidad hay un rollo, es un temazo, porque la historia, como decimos, está escrita por ganadores, pues en tema de género, la historia está escrita por hombres, es decir, que no es nada que fuera la mejor consciente, sino que estaba desde ese punto de vista de masculino, todo. Y este fue el gran éxito de esta gente, de estas escritoras, fue que lo hicieron todo desde un punto de vista femenino. Claro. Y entonces todo lo que hablaban en sus novelas y en su relato era desde un punto de vista femenino, y hablaban de la psicología femenina, pero no como hablaban los hombres, sino propia. Y hablaban de sexualidad femenina, pero no como las novelas eróticas del Marqués de Sade, no, sino como la sexualidad de ella. Y claro, había muchísima gente joven, muchísimas mujeres jóvenes que empezaron a leer en esa época, porque se habían aprobado las leyes de educación poco antes, y entonces empezaron a leer toda esta historia y les encantaron porque decían, esta soy yo. O sea, esta chica joven que tiene este problema que no puede trabajar, que tiene este problema que su madre le dice que se tiene que casar, que resulta que se quiere tener relaciones sexuales con quien sea y no puede. Esa soy yo. Y por eso tuvieron tanto éxito, pero un éxito apabullante, que yo cuando empecé a investigar no podía creerme. Hay en la novela un artículo sobre el divorcio, sí, cierto, que realmente me lo he inventado, pero se escribieron artículos sobre el divorcio en esa época. Y hay uno escrito por una escritora que se llama Sarah Grant, que lo escribió en un periódico, lo publicó en un periódico, y el periódico abrió como para que los lectores pues comentaran. Recibieron en un día 20.000 cartas y tuvieron que cerrar el tema porque aquello se colapsó. Es decir, imaginaos si el tema estaba en boga. Yo me acuerdo leyendo, que me hacía mucha gracia y siempre lo he comentado a mi amigo, que los autores más retrógrados
se metían con ella y decían cosas muy, muy interesantes. Y esto, por ejemplo, hablaba mucho de psicología. Y había un escritor que en un artículo ponía psicología, metiéndose con ella, psicología, palabra más sagrada que Mesopotamia. Era como, ahora todo es psicología, ahora todo es nuevo, ahora todo es la mujer, ahora todo es la nueva mujer, porque estaban celosos y estaban preocupados de la importancia del trono que le estaban quitando. Claro. De todas maneras, hay unos elementos, y ahora tú me corroboras si eso es cierto o no, o me desdice. Primero, por un lado, independientemente, la New Woman ya es finales del siglo XIX, pero que la presencia de la mujer escritora novelista, de hecho, hay más novelistas mujeres que hombres en todo el periodo del siglo XIX. Realmente, bueno, o bastante, por lo menos. Sí, eso no sucedía en otros países. En ¿no? la época victoriana se hicieron famosas unas cuantas, pero otro de los grandes éxitos de estas nuevas mujeres fue que se profesionalizaron, es decir, que vivieron de la literatura, que eso no pasó con las novelas, con las escritoras victorianas. Ni Jane Austen, ni la Bronte, ni George Eliot un poco, pero tampoco mucho. Pero estas mujeres vivieron de la literatura y no eran mujeres de clase alta, eran como el personaje, eran chicas jóvenes con mucho talento que se iban para Londres, que se metían en los periódicos, que se metían en las editoriales y que empezaron a publicar y vivían de eso. Publicaban mucho por entrega en la revista porque necesitaban el dinero para comer. Entonces, en vez de dedicarse a... Por eso hay mucho relato y hay mucha novela por entrega, porque no tenían tiempo para hacer una novela porque necesitaban, como vivían de ello, entonces iban haciendo capitulitos, e iban cobrando, como le pasa a Nora con los artículos, que va todos los jueves a que le dé al artículo a cobrar el cheque, sobre todo va a cobrar el cheque, que es cuando se compra las botas. Y que dice, madre mía, pues el cheque ya... Acabo de cobrar el cheque y me compró las botas. Creo que es una parte muy femenina, ¿no? Esa parte donde está entre la enorme responsabilidad y el darte el gustito estético claro, y se pone la bota y dice... qué bien me queda, y ahora me pongo la otra, y la dependiente diciendo la venta está hecha, y la otra, y cuando le dice lo que valen las botas casi se cae, pero ya se las lleva por vergüenza, y dice, bueno, igual en Londres llueve mucho y me van a hacer falta. Sí, es un personaje que está muy bien construido, porque además está siempre, por un lado, con esta cosa indómita, después queriendo encajar, sintiéndose un poco cateta de pueblo en muchos aspectos, pero fascinada por ese mundo. Sí, tiene ese toque que yo creo que nos pasaría a cualquiera, ¿no? Que de repente te conviertes en y vas a los sitios chic y tú vienes de un pueblo. Y entonces dices, ay, me he comprado esta falda, qué mona estoy. Y cuando llega a la fiesta y ve a las chicas vestidas monísimas, ay, pero si estoy hecha una paguata, y ahora dónde voy. Y llega un momento que se va al servicio para quitarse del medio porque no sabe ni dónde meterse en la fiesta. Y dice, estoy aquí fuera de lugar, ¿no? Pero luego ahí tiene una evolución, porque claro, como empieza a tener éxito, pues ya empieza a sentirse cada vez mejor, la gente empieza a adularla, también está ahí el tema del éxito, el éxito fulgurante, ¿no? Eso es interesante. Porque de alguna manera, bueno, esto nos afecta a todos los seres humanos, quiero decir, el reconocimiento, qué lugar ocupa dentro de, digamos, un escaparate que está variando constantemente y cada vez más rápido, ¿no? Pero nosotros, yo creo que ahora mismo estamos todos sufriendo, la sociedad está sufriendo una especie de regresión alucinante que le afecta emocionalmente en su propia valoración personal. Debemos ser reconocidos constantemente en todo lugar, como los niños. Mamá, 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 bueno, mamá. Eso es que es muy humano. Eso está es muy dentro humano. de la condición humana. Eso Tienes que reconocer a veces para creértelo tú. Exactamente. Entonces, sí es verdad que normalmente, aunque eso no es cierto, se ha dibujado la psicología masculina como yo tiro para adelante y ya me reconocerán. Me da exactamente igual. El héroe masculino, da igual, que vamos a identificarlo con el cowboy que va contemporáneo, que le da lo mismo, si lo conocen o no, él hace lo suyo y allá los demás. Sin embargo, siempre en lo femenino hay una necesidad absoluta de la mirada, digamos, que acaba diciendo, vale, sí, claro, pero lo eso merece. Es educación, claro. ¿Tú crees que eso es una cosa educacional? Absolutamente, eso es un legado de educación y sigue presente.
como a la mujer se le ha dicho siempre lo que tiene que hacer, el hombre ha hecho. Y a la mujer se le ha dicho lo que tiene que hacer. Y entonces ha esperado, digo históricamente, ¿no? Afortunadamente no estamos en ese momento, pero claro, como se le ha dicho lo que tiene que hacer, ha esperado que le digan que está bien hecho. Y ha temido no hacerlo bien, como cuando te hacen un examen, ¿no? A ver si lo he hecho bien. Y si te dice el marido, el padre, no sé quién, estoy hablando históricamente, muy bien, entonces te sientes bien. Y siempre estás con ese temor. Y eso es parte del legado. Hay muchas más cosas. Pero ahí hay un legado evidente. El hombre, yo siempre he envidiado eso del hombre, porque yo también soy una persona insegura y he sido muy insegura, y siempre he envidiado que el hombre lo hace, y es que además le da igual, que es como debe de ser. O sea, yo lo hago, lo intento hacer bien, y si no... Es mentira. Es mentira, a lo mejor es una pose, ¿no? Totalmente. Pero también me parecería bien que fuera una pose. Sí, no, hombre, claro que una pose, claro. No lo tengo yo tan claro. Pues yo te digo a ti que esos sí, pero remordimientos eso no de lo... conciencia y eso darnos tanto la vuelta, eso es muy femenino. Eso es muy femenino. Eso Hombre, de estar ahí todo el que rato... los hombres no están entrenados para según qué cosa. Y en el momento en que sales un poco de las estandarizaciones, te das cuenta de lo complicado que es. Te das cuenta que es muy complicado. Yo siempre con mis colegas, como así, por distintas razones, he sido el que hablaba de las emociones de la historia, y hablaba más que nadie además, y me gustaba mucho cómo sentía la gente, toda la historia. Pues entonces me convertía en el único amigo que, cuando un amigo tenía el corazón roto, que básicamente no sabía cómo hablar de ello, pues casi que yo le iba como traduciendo como si fuera un ventrílogo. ¿Te pasa qué tal? Entonces abría, lloraba y tal. Cuando aquello se le pasaba, tenía la sensación como que hubiera cometido un pecado. ¿No? O sea, la de amigos que me dejaron de hablar un tiempo porque me habían confesado sus secretos emocionales. Puede ser, así. claro. O sea, y hay un problema de educación. Por eso yo digo, el machismo, con todo lo que significa esa especie de segregación profunda, que en el fondo es lo que es, ha hecho daño Yo ayer, en todas las orillas. En todas las orillas. Yo ayer lo comentaba también, porque ha sido históricamente una división de roles y de espacios que ha sido negativa tanto para el hombre como para la mujer, porque al hombre históricamente se le ha privado de muchas cosas interesantes. Yo lo contaba ayer, digo, yo pienso mucho en que mi padre, que era una persona súper cariñosa, le habría encantado tener una relación más de cuidado hacia su hijo de la que tuvo. Es decir, como lo que hacen los padres ahora, que bañan a los niños, que los llevan al colegio, que se preocupan de tal. Mi padre estaba siempre trabajando, como la mayoría de los padres de esa generación, ¿no? Entonces, creo que al hombre se le ha privado también de muchas cosas, de responsabilidades domésticas, pero también de muchas cosas interesantes de la vida. Porque se ha hecho una segregación, como tú has dicho, una segregación absoluta de roles, de espacios, esto para este para este, y aquí nadie se intromete en lo del otro. Sí. Que a lo mejor, no sé, para crear las sociedades, yo de eso ya no soy antropóloga, no entiendo, a lo mejor para crear las sociedades fue algo positivo, ¿no? Porque... yo qué sé, para la organización, me estoy refiriendo en las civilizaciones pasadas, no lo sé. Antropológicamente, sobre todo en tribu, tú te das cuenta que hay un espacio para la capacitación per se. Es decir, que hay una cosa, de mamar vais a dar vosotras, nosotros no tenemos posibilidad. Claro, pero después hay una parte de repartición de roles. Por ejemplo, existe una cosa que el poder, yo eso no lo entendía al principio, es decir, el poder lo tienen en las sociedades matrilocales, el poder lo tienen las mujeres y la autoridad lo tienen los hombres. Y son dos cosas completamente distintas. Es decir, ¿quién se viste de plumas detrás? Pues el macho, que mejor lleva las plumas, pero igual que los pavos reales, los leones y tal. Y hacen el numerito. Pero no ¿quién solo toma las decisiones? La toma la mujer. Eso lo he visto yo con mi ojo, es decir... Tomar una decisión, irte al jefe de una tribu y decirle, vamos a ir no sé cuánto, no sé qué. Y se va para una señora, ella tiene su añá, una señora que está allí, que no pinta nada, y va y le dice algo así, y ella va y le dice, sí, pero... no se va a la historia. Quiero decir, y eso está claramente muy
Sí, en pero esas sociedades, al final la autoridad es la que te dice si sí o si no. Si... Eso es una cosa de evolución. Ya. Es decir, yo te digo, lo más cercano que podemos encontrar hoy a algo que pertenece, que está un poco más en el origen, funcionan de determinada manera. El resto es un poco ficción y ciencia ficción, quiero decir, es interpretación histórica y, por supuesto, sí, realidad de los últimos siglos de los que tenemos conciencia, eso está claro. Lo que es cierto es que ha habido una división absoluta, y que la sociedad se ha creado así y que sigue estando así, afortunadamente muy diferente, pero que ese legado todavía nos pesa, eso está claro. Te iba a preguntar, tú eres maestra de instituto también. Sí. O sea que tú tienes a pequeñas noras en tu clase. Sí. ¿Y cómo son las noras de hoy en día? ¿Ves un salto muy grande? Sí, hay un salto. ¿Sí? Son mucho más concienciadas, claro. Claro. Bueno, hay cosas que nosotras cuando éramos jóvenes veíamos como, no sé, cualquier chorrada de ir a un bar y que te den en el culo, de ¡ay, guarro! Eso era lo máximo que decíamos, ¿no? Y ahora eso es impensable, o sea, una chica de ahora eso no lo tolera de ninguna de las maneras, gracias a Dios, ¿no? Porque no se tenía esa conciencia, es decir, no era porque no estábamos concienciadas. Entonces sí, hay un gran salto, absoluto. ¿Y tú crees que podría existir, digamos, un nuevo personaje si se hiciera ya una versión 2.0 de esto, de la chica a la que le da clase Gloria Bermúdez? ¿Cómo sería esa chica? ¿Qué miraría esa chica? Bueno, yo creo que también, o sea, que todas las generaciones han ido progresando en este sentido. Es decir, nuestras madres no eran como nuestras abuelas, nuestras abuelas no eran como nuestras bisabuelas. Bueno, quizá en España peor, pero bueno, por temas ya de otra índole histórica. Entonces yo creo que cada generación de mujeres ha hecho su trabajo muy bien hecho. Es decir, que yo creo que a mí me educaron con más libertad, muchísima más libertad que a la generación anterior, y yo creo que ahora, si yo tuviera una hija, que no la tengo, pero a lo mejor no más libertad, porque es verdad que yo tuve mucha, pero sí con otra conciencia, ¿no? Con otra visión, con otra mirada, ¿no? Con otra mirada, ¿no? Como de reconocer pues lo que son los abusos, lo que son las situaciones que no hay que tolerar, laborales, cuántas situaciones laborales no han sido así. Pero hasta hace poco, es que estoy en el súper, la chica, que estoy embarazada, no lo diga a mi jefe, cuántas cosas. Entonces yo creo que cada generación de mujeres ha ido, espero, mejorando a la siguiente, y yo espero que las siguientes mejoren a las siguientes. Yo creo que será así. Y en definitiva, cuando yo creo que para que un libro sea de alguna manera memorable, independientemente de su cualidad literaria y de la facilidad y lo que lo tiene que ser, porque como tiene memoria ahí en el título, debe ser memorable. Que realmente es el libro, esto que cuando alguien te dice a alguien que no es muy versado en literatura, ¿y esto se lee fácil, esto te entretiene? Sí, sin ninguna duda. Así que lo sepan ustedes, cómprense este libro que les van a tener enganchado absolutamente. ¿Le interesa o no la literatura victoriana y de final de siglo y el teórico mundo femenino? Les interesará más después de leerlo. Esto he hecho en momentos así publicitarios. Muy que bien, se me ha muchas olvidado. gracias. Lo voy a hacer donde no debía. Esto es gracias al patrocinio también de Fundación Única. Gracias. Que después se me olvida y claro, después me dice, ¿cómo que le demos dinero si no lo recuerda? Aquí tenemos el logo. Que hay que comer. Vaya. No se me olvida. Bueno, todo esto era una introducción, he hecho el inciso, para decir, ¿qué es lo que tú crees que hoy un lector de hoy, una lectora de hoy, esa Nora jovencilla que a lo mejor tiene, qué le aporta de la lectura del presente? Porque yo creo que eso en definitiva es lo que hace a los libros importantes. Que un lector de hoy puede ver en... Exactamente, aquí. ¿Para qué le sirve? Bueno, yo lo que deseo es que la gente se lo pase bien, que me diga lo que tú me has dicho, que me ha encantado y que me he puesto a leer y que me ha entretenido y que me he divertido y que no me ha aburrido. Eso es fundamental. Luego, si después de pasar un buen rato leyendo has conocido otra época, has conocido otra historia, te ha hecho reflexionar sobre cosas,
de la historia y de la actualidad, pues muchísimo mejor. Pero mi objetivo, y por eso también lo de meter un personaje contemporáneo, lo de darle un poco de realidad, fundamental es que a los lectores les guste el libro. Jane Austen decía que lo mejor que se le puede decir a un novelista es que los lectores le dijeran que han cogido el libro y no han podido parar de leer. Y yo estoy de acuerdo con ella. Si a mí alguien me dice, es que me lo han dicho, es que me lo he leído en 2 días. Allí mi cuñada, que es la hermana de... No está, la otra cuñada que tengo se lo leyó en un día y tú también te lo leíste como en 2 o 3 días. Es decir, eso me parece maravilloso, porque quiere decir que te estás pasando un buen rato, claro, y que a lo mejor pues no has puesto la tele, ni te has ido a tomarte el café, ni te has puesto con el móvil, porque te has enganchado al libro, y eso es maravilloso. Que le digan eso a una escritora, no creo que se pueda decir nada mejor. Luego, si además conoce esa historia, que es muy interesante, te engancha el rollo de la investigación, reflexiona sobre muchas cosas, porque aquí se habla de muchas cosas, se habla de literatura, se habla de salud mental, se habla de feminismo, se habla de... Todo el tema de la homosexualidad, que hemos hablado. Exactamente, del tema de época, la homosexualidad, sí, tanto en el siglo XIX como en la actualidad, sí, también. Es decir, que hay muchos elementos modernos, digamos, de la actualidad, con los que se puede reflexionar. Hay una conversación de Gloria con una amiga suya que es homosexual, una amiga que tiene una pareja femenina, y a mí esa conversación me interesa, porque en un momento dado parece que la otra le está hablando como si fuera algo distinto, y están hablando de maternidad. La otra le está diciendo que está haciendo un proceso de reproducción asistida, y en un momento dado le dice la amiga Gloria, ¿por qué me está hablando así? Me está tratando como si fuera un experimento de laboratorio, porque es que vosotras, y a veces nos pasa, hablamos a la gente porque tenga otra orientación sexual o porque tenga otra identidad o por lo que sea, como si fueran diferentes, como si no fueran seres humanos. Sí. Es que vosotras lo tenéis más fácil, es que vosotras tenéis le dice en un momento dado, es que vosotras, si tenéis hijos es porque los queréis, es una decisión mucho más pensada. Y le dice, ¿tú qué sabes? Yo soy un ser humano y tendré las decisiones que tenga y me equivocaré como te equivocas tú y como se equivoca todo el mundo. Es decir, ahí también hay una reflexión sobre diferentes temas de la actualidad, sobre la salud mental también. Sobre la comida también. Sobre la comida inglesa. La comida, lo bien o mal que se come allí, eso no, está lleno de además, como eres muy detallista en tus descripciones, y en los procesos, eres morosa en el escribir, pero no se hace, al contrario, no se hace pesado, no tiene la sensación de que los capítulos son cortos, entonces adecuado. Rápidamente vas cambiando de una historia a otra. Sí, o sea, la estructura de las 3 historias que se están mezclando, que es una técnica muy cinematográfica. Hablando de cinematográfico, porque yo no leí el libro, pero evidentemente vi la película, como creo que todos los que estamos aquí. Cuando llegó el libro, vi la sinopsis y empecé a leer y digo, estas son las horas, ¿no? La ha hecho mucha gente, sí. Y de hecho, en la primera promoción que hice, digo, con una cierta inspiración, evidentemente no es la misma historia, pero sí hay una especie de idea de estructura como la literatura. Es muy curioso porque además yo sí me he leído el libro y conozco la película también, y que me gustó mucho las dos cosas, y no fui consciente, cuando yo escribí el libro, yo pensé en muchos otros que he leído. Sin embargo, yo no fui consciente de la obra, pero ahora cuando me lo ha dicho la gente que lo ha leído, digo, hostia, es verdad. Otras historias están ahí. Sí, que no, aparece que además de Virginia Woolf. Está claro que ahí se está creando un tropo y que eso sucede. Después hay que decir que los tonos son completamente distintos, que el espíritu es distinto, que la historia de Michael Cunningham era claramente una historia donde el elemento de la homosexualidad estaba presente todo el tiempo, pero también hay algo que a mí sí me parece que sí tienen en común, y que tú aquí lo haces desde la doble vía, la de filóloga, investigadora, enamorada por el trabajo de divulgar aquello, de estudiar y entenderlo, y el trabajo de escritora, es decir, las historias nos hacen, las historias de los demás se convierten en el modelo, en el ejemplo, en la guía que nos hacen, ya sea porque te la cuenten oralmente aquí o porque la lean en otro lugar, que nos hacen concebir a veces esperanza, o decir, cuando no sé por dónde tirar,
sé dónde tiraría. Y aquí tú haces un trabajo de decir, una de las cosas que decir, cuando hablan de los viajes en el tiempo, pues ya está inventado. Está inventado. Un libro es la manera de viajar a través del tiempo. De hecho, hay momentos en la que tú estás viendo, porque es muy cinematográfico, eso sí. Sí, me lo ha dicho mucha gente. Tiene una parte de descripción que te permite a ver si los productores de Netflix la ven. Claro. No, lo que yo te decía antes cuando decía, ¿qué me dices así? No, es que antes la gente solamente pensaba decir, a ver si me dan un premio. Ahora se dice más, a ver si me hacen una serie. Eso ya es así. Hay un momento donde van a la misma librería que sigue existiendo. Sí, sigue existiendo la librería Hatchard, ¿no? Sí, estuve hace el último viaje a Londres que fui, estuve allí. Es una de las más bonitas del mundo. Es maravillosa, está en Piccadilly, es una librería súper antigua y muy bonita. Y ahí es donde hacen horas en la presentación de su libro. Claro, y hay un momento donde, como tú ves, que los capítulos están uno al lado de otro, que una en el presente, teóricamente, está yendo a Hatchard's y la otra está entrando en Hatchard's en ese momento. Entonces, ahí sí ves claramente ese momento donde el tiempo ha pasado y sigue ahí un elemento que es constante, que en este caso es la librería. Bueno, sí. Pues miren ustedes, este es nuestro Hatchard's. Y entonces aquí es donde sucede todo. Hay muchos elementos que se repiten para darle una continuidad, ¿no? Sí. Hacen como de símbolos, ¿no? Sí. Como por ejemplo, pues la librería. El tema de la librería en general, estudia, que sale mucho porque además la librería como lugar del conocimiento estaba vetada. Por ejemplo, Grace en su casa no podía entrar en la librería y tiene que buscar la llave para meterse. Claro. Porque ese era un sitio secreto y sagrado para el hombre, ¿no? Eso aparece en la librería, aparece la bicicleta también como elemento de emancipación, aparecen las llaves como lo que cierra o lo que abre. Es decir, hay una serie de elementos que van apareciendo en las tres historias para darle un poco de equilibrio, ¿no? y de continuidad. No, que además tiene un carácter simbólico. Hay uno de los, creo yo, que de los cuentos más clásico, que tiene muchísimas formas, pero que de alguna manera es tiene una semilla del protofeminismo, es el cuento de Barba Azul. Y el cuento de Barba Azul habla del misterio, del secreto oculto, de lo que no se dice. Y de cómo, y esto está aquí, eso también es también un clásico, un tópico de la literatura, la curiosidad femenina es la que hace que además se descubran determinadas cosas que te pueden explotar en la cara. Aquí esto está lleno de el secreto, lo que se oculta, claro. Que de pronto Cuando se ella va ella no había leído nunca. Sabía leer, pero no le interesaba. Pero el hecho de que esa habitación estuviera bajo llave es lo que le hace como a los niños, ¿no? Es lo que le hace decir, ¿qué pasa aquí? Porque no puedo entrar. Y al final entra, ¿no? Y empieza a ver los libros y no sabe ni lo que hay ahí, pero vuelve a entrar. Es decir, esa curiosidad también es muy humana, ¿no? Y la curiosidad es lo que, en cierto modo, hace que el ser humano progrese. Porque si no interesara lo que hay en el espacio, pues no iríamos a descubrir nada, ¿no? Entonces, la curiosidad tiene un elemento muy humano para progresar, ¿no? Y para tener más conocimiento. Y ha sido así toda la historia. Entonces, sí hay cierto guiño a eso también. Pues me gustaría daros la palabra. Sí. No sé si estamos aquí aburriendo, que llevamos aquí un rato. Aquí tienes ya lectores. Aquí tienes a lectores. Sí. Venga, vosotras que la conocéis bien, decidnos cosas de... Uy, ¿puedo hablar hasta el marido? Pues no sé, a lo mejor se ha ido. No, tú le has puesto le has puesto el nombre de David. David es tu marido. Sí. Ahí lo tratas bien, porque yo hay un momento donde digo, hostia, ¿hasta qué punto esto es? Claro, porque Gloria, que más o menos se dedica a lo mismo que ella, que es la que tú le estás poniendo cara y tal, la historia con el marido es chungo, pero ya cuando ve al final... Aquí hay mucha gente que aparece en ese libro, sí, ¿no? en dedicatoria y en cosas. Vale, entonces David es tu amigo. No, bueno, es cierto que... esta novela, tú piensas que yo que quería hacer un bestseller y mandarlo a un premio y tal, pero en un principio no. Y hubo gente que, entre ellos mi hermano, David, lo leyeron y me decían qué les parecía, porque
claro, cuando tú escribes una cosa, tú no puedes tener el feedback de si eso está bien o amigos míos de aquí también, cómo va eso. Y entonces tú tienes que confiar en gente que sabes que te va a decir la verdad. ¿Y te duele a ti la verdad de...? No, es que yo sé que a quien se lo doy me va a decir la verdad. Vale. Porque si no, no se lo daría. Porque para que me diga, está muy bien, y luego digo, vaya rollo. No, yo quiero que me digan la verdad. Y me lo han dicho, vamos, yo creo. Me han dicho lo que le ha parecido, me han dicho cuando han visto capítulos que estaban flojos, me han dicho cuando han visto que tal cual. Hay veces que no les he hecho caso, casi siempre les he hecho caso, pero hay veces que he dicho, no, esto tiene que... Porque, bueno, el libro es mío. Me pasó con la tesis doctoral igual. Cuando la estaba ya terminando, mi directora, que fue maravillosa, al último momento me dijo que tenía que cambiar no sé qué y no sé cuánto. Y dije, no, esto es mío y lo voy a hacer así. Es decir, que al final sí me he impuesto, pero siempre asesorada y fiándome de lo que dice la gente, que sé que me va a decir la verdad y que sé que hay gente que lee y que le gusta leer y que tiene una cultura literaria, claro. No se lo voy a dar al alumno este que no me escribe. Esto no se lo doy. Hay una cosa que como te dije, yo estudié filología, no la terminé, pero siempre en las relaciones, después como periodista, hacía mucha información que tenía que ver con la universidad y a mí la universidad es un territorio que yo no entiendo nada. O sea, yo me tampoco, parece de los territorios más mezquinos que puedan haber en la vida cuando teóricamente están creados como templo del saber. A lo mejor una visión un poco ingenua y naif, pero no lo entiendo. Es decir, esto es como que tú aceptas que ciertas personas digan, vale, tú echas bombas, de ti me lo creo, pero de ti, no. ¿Cuál es tu experiencia? Porque pues tú eres investigadora y eso claro, es distinto, pero ¿no? Yo tengo la suerte, no sé si la desgracia, pero yo creo que es una suerte de ser externa. Yo además estudié en Granada, no estudié en Sevilla. Porque de Almería pues fui a Granada y allí me licencié. Granada, Sevilla, Almería, claro, moviéndome por Andalucía. Pero y luego y nada, estudié en Granada, me licencié, saqué la oposición, empecé a trabajar como profesora de secundaria. Y luego, pero yo había empezado en Granada los estudios de doctorado, no lo había acabado, no había hecho la tesis. Y estando en Sevilla, a mí siempre me había quedado porque me gustaba la investigación, no era porque quisiera trabajar en la universidad, yo quería investigar. Y bueno, pues en Sevilla, de una manera un poco extraña, pues preguntando allí, llegué a conocer a otra de las personas a las que está dedicada el libro, que es la profesora que me llevó la tesis doctoral. Y yo todavía no salgo de mi asombro porque esa mujer me quiso llevar una tesis doctoral porque no me conocía de nada. Yo llegué allí, además estaba lloviendo con un amigo mío que está muy loco, me dijo, te voy a presentar no sé quién. Y aparecimos los dos chorreando, que entonces era decana ella, y aparecimos en el despacho los dos chorreando. Y dice mi amigo, mira, te voy a presentar aquí a mi maravillosa amiga. Y resulta que mi amigo tampoco la conocía, que es que había oído hablar, pero tiene mucho morro y cosa de hombres, ¿no? Nosotros eso no lo hubiéramos hecho. Entonces allí me vi yo con esa señora decana, con un currículum que ni te cuento, chorreando, y que me dice, pero vosotros quiénes sois. Y a ti y dice a mi amigo, ¿y a ti te conozco? Y el otro, bueno, no, pero yo a ti sí. Yo, tierra trágame. Y ahora me mira a mí y me dice, ¿y tú qué quieres hacer? Y yo, pues, una tesis, como diciendo, ¿dónde ha salido? Digo, sí. Y dice, bueno, ¿y sobre qué? Entonces empecé yo a contarle lo que yo había investigado en Granada, que fueron cosas mucho de literatura femenina. Sí. Yo había estudiado la utopía desde el punto de vista de género. Vale. Y muy decimonónica, y empecé a contarle, porque yo estaba tan agobiada que empecé a contar allí. Y esa señora me miró y me dijo, qué interesante. Pues, dame tu número de teléfono. Le di el número de teléfono y me llamó a los 2 días. Oye, mira que yo estoy... Y ella estaba empezando con el tema de la New Woman. Ajá. Y era un tema, ahora se conoce más, pero entonces era totalmente desconocido. Esa época de transición era totalmente desconocida. Dijo, mira, yo es que me estoy adentrando en esto. Y claro, yo empecé a leer esos relatos y me entusiasmé. Y digo, sí. Y ella es súper generosa. Siempre me dijo, no ha sido una tesis que te he dirigido, hemos hecho un trabajo conjunto. Ella siempre decía, hemos investigado a la par, porque decía, pues mírate esta novela, pues yo me miro. Y fueron años maravillosos para mí, porque a mí me encanta investigar. Entonces, pues yo iba al instituto por la mañana y por la tarde me ponía yo con el ordenador ahí a leer, leía en microfilm, leí de todo y fue muy interesante. Acabé la tesis doctoral y luego ya me metí en este grupo de investigación, pero
claro, mi experiencia es muy externa. Porque además yo nunca he pedido nada allí. Yo no he dicho que yo quiero trabajar aquí, ni porque es que no quiero. Yo tengo un trabajo en el que soy moderadamente feliz. Y entonces, pues, tengo mi trabajo. ¿Literatura das tú, las dos? Doy inglés. Inglés. Doy inglés. Vale, Doy inglés. Vale. Entonces, claro, esa es mi experiencia y cada vez que me llaman siempre de muy, muy buen rollo, porque me llaman para dar una charla, me llaman para hacer un taller, me llaman para seguir con el trabajo de investigación, pero digamos que tengo lo bonito. Yo no sé lo intríngulo interno, ni lo sé, ni los conozco, ni me interesan, que sé que existe. Y la investigación, ¿cómo está la investigación filológica aquí en España en el terreno en el que tú te mueves? Bueno, hay cosas interesantes. Por ejemplo, en la Universidad de Sevilla la investigación de James Joyce es súper puntera. Una de las mejores traducciones y ediciones del Ulises están hechas por profesores precisamente de esta universidad. Te iba a preguntar, la de cátedra. Pues yo soy amigo de varios de Ahora los escritores muerto el de la Orden de Finnegan. ¿Tenéis relación? Bueno, sí, claro, hay encuentros bianuales sobre la obra de Joyce. Vale. Que hay mucha gente que me dice, no puede haber tantas cosas en Joyce para que todos los años os reunáis a contar cosas desde no sé cuándo. Digo, sí hay, porque es verdad que Joyce no escribió tantos libros, lo que pasa es que lo que escribió fue súper intenso y ahí hay para sacar mogollón. Sí, entonces mi relación con la universidad es buena porque es una cosa muy externa, es desde un punto de vista de investigación pura y dura, que a mí me encanta, y yo no tengo y la conoces suficientemente bien como para decir aquí me quedo, ¿no? Sí, absolutamente, por ambas partes. Es decir, que nosotros tenemos ahí una relación bastante buena. Venga, que estamos aquí, que hemos visto, pero al final no hemos hecho. Espérate, no, aunque se te escuche. Y que te graben. No, porque es que si no, la gente lo ve y después no tiene. Y dime tu nombre. Ponlo aquí. Lola, dilo por ahí, anda. Mira, tú cuando empiezas a escribir la novela, ¿tú lo tienes claro lo que quieres transmitir o vas improvisando también sobre Hay la cosas marcha? que tengo claras y hay cosas que improviso. Por ejemplo, eso me lo preguntan mucho. ¿Sabías cómo iban a terminar las 3? Pues sabía cómo iba a terminar 2. La tercera me trajo por la calle de la amargura. Es que no era un personaje más. Grace me ha resultado más complicado. Porque yo con Grace lo que quería realmente era representar ese confinamiento, ese enclaustramiento, ese agobio de esa mujer. Pero no sabías cómo darle el final. Claro, no tanto el final, primero el desarrollo, porque claro. No voy a estar toda la novela con la mujer allá agobiada. Digo, claro. Es que se van a saltar los capítulos cuando lleguen a Grace, va a decir, esto es un rollo a la siguiente. Entonces, por eso también metí un poco otro tipo de trama, ¿no? Y luego el final, claro, me resultó difícil porque era un final que ayer que conocía gente que que se la estaba empezando a leer pero no la había terminado, me decía, yo ya sé cómo va a terminar. Parece muy obvio cómo va a terminar, pero no termina así. Entonces sí hay muchas cosas que luego van saliendo. Lo que sí hay que tener en esta novela ha sido fundamental tener claro la estructura. Tener claro que eran los 3 capítulos que se iban a repitiendo, porque si no tiene eso claro, ese ha sido un ejercicio complicado de llevar los 3 capítulos a la par. Eso lo planteas aquí mismo, en la propia novela, cuando Gloria está haciendo... Tiene que empezar a escribir la tesis, dice... Ya, una vez tiene clara la estructura. Sí, en la tesis me fue igual. ¿Qué significa eso? Que tú te haces un papel de... Sí, yo me pongo al ordenador. Gloria va al campo. Bueno, no desarrollo el capítulo, pero sí sé cómo van siguiendo. Porque, claro, si no es que era imposible. Las 3 historias todo el rato repitiéndose, es que era imposible. Sí. Y luego tienes que tener un equilibrio narrativo también, porque tú no puedes, por ejemplo, poner 5 monólogos interiores a la vez, porque le dejas al lector agobiado, entonces tienes que intercalar un diálogo, entonces tienes que tener en cuenta muchas cosas. Y el cambio de tono, porque eso es una cosa que aquí es sutil, que yo he visto también escritores que de pronto dicen, no, yo es que le doy la voz a distintos personajes, y dicen, pues todos hablan igual. O sea, no sé cómo lo has hecho. Es que eso es muy difícil. Yo sé que es muy complicado, pero aquí has hecho un esfuerzo importante por lograr darle, digamos, un tono unitario y después una diferenciación de en qué estaba. Sí, ese ha sido el gran reto. Es decir, hacer una novela, no 3 historias. Claro. Hacer una novela.
3 historias distintas, pero que tuvieran ese equilibrio y con tonos diferentes, incluso con lenguaje diferente, claro, porque la novela que es decimonónica, pues tiene un tono y un lenguaje un poco decimonónico. claro. Sí, eso ha sido un gran reto. Me ha costado mucho trabajo, mucho tiempo. ¿Y has tenido algún, digamos, algún modelo, dice, en quién me voy a fijar más o menos para captar el...? No, lo que pasa es que yo he leído mucho, entonces todo eso está en mi Claro. cabeza. Por eso decía antes lo de la hora, que seguramente estaba en mi cabeza, aunque yo no fuera Vale. consciente de esa novela. Y muchas otras. Y soy muy lectora de relatos, entonces sé cómo... me gusta esos finales de esos 2 capítulos, así que parecen que abruptos, ¿no? Entonces todo eso sí va en mi cabeza. Pues tú habías escrito un libro de relatos. Sí, he escrito un libro, sí, anterior. Lo desconozco, pero sí es verdad. O sea, está claro que esa especie de estructura de Lego Sí. de pequeños capítulos, que también hablas de eso como una de las innovaciones. Fue una que de se las producen innovaciones, en por aquella lo que he época, ¿no? dicho, primero porque las mujeres no tenían dinero, entonces como vivían de eso, les venía mejor hacer un relatito y venderlo que una novela. Entonces, gracias a eso, renovaron el relato, desde el punto de vista narrativo, pero formalmente también. Entonces, muchas de las introducciones del relato moderno las introdujeron esta escritora, aunque no lo conoce nadie, pero muchas de las nuevas innovaciones formales, no hablo ya de narrativa, sino formales del relato, fueron obra de estas New Women. Muy interesante. Y además he visto, estas antes que te he dicho, que mantuvieron una relación, esto es Wikipedia, y he estado mirando las sí. fotos, y he flipado mucho además con la parte física, de forma de mostrarse. Es súper moderna. Es muy moderna. Súper moderna. Es una época donde se está Empezaron a vestir hablando los pantalones. esto de la sexualidad, la androginia que Sí, que después muy se andróginas, desarrolla. muchas de ellos. Ajá. Además, ellas utilizaban, algunas de ellas, seudónimos masculinos, pero no para poder publicar como la generación anterior, porque estas ya eran famosas. Claro. Esto lo hacían como reivindicación. Se Claro. vestían de hombre y decían, yo soy George no sé cuánto. Pero no porque no pudieran publicar, sino porque era una reivindicación. Más preguntas. Opinión. Mucho años, como 4 o 5. Tampoco me dedico a esto. O sea, iba a Claro. coger, además fue una tortura porque claro, como era una Pero novela, ¿cómo no lo la veis? dejaba a lo mejor 2 semanas porque no podía escribir y ahora me la tenía que volver otra vez a leer. No era un relato. Y ahora dime, que además tenía que llevar niño al colegio. Y Claro. Claro. Bueno, tenía que hacer las cosas que hace la gente normal, que además tiene otro trabajo. Dime ¿no? tu nombre antes. Sí. África. Me llamo África. África Sanela y soy bilingüe, inglés y español. ¿vale? Muy bien. Pero vamos con el español. Aunque cierto conocimiento de lo que estás hablando en términos de literatura inglesa lo tengo. Sí. Estoy fascinada hoy, ¿eh? Estoy fascinada. Porque mi expertise, ¿no? Experiencia. Sí, es género. Ajá. Entonces, tu especialidad. soy científica social y entonces Ajá. estoy viendo tu libro como, primero, es una obra literaria y congratulations. Gracias. well done, por esta parte, porque realmente es una obra de arte. Claro, pero lo que a mí me fascina es el elemento social, ¿no?, que tienes ahí. Porque Sí, es que lo más, bueno, muchas cosas interesantes, he hablado ya de esta, muchas gracias por la aportación. Welcome. Una de las cosas más interesantes de estas mujeres es que reivindicaron el feminismo desde la literatura. No desde lo social, no como las sufragistas que estaban en la calle pidiendo el voto, como Exacto. muchas otras activistas. Ellas lo hicieron desde la literatura. Ellas cogieron y empezaron a escribir novelas sobre mujeres que reivindicaban cosas. Y empezaron a poner en tela de juicio las relaciones materno-filiales, las relaciones conyugales, que no hubiera divorcio, todo. Pero es que no solo novela y relatos, también escribieron poesía y teatro con esos elementos narrativos. Entonces, imaginaos, eso era un boom, porque no era ya la activista loca que está por allí gritando, ¿no? Es que yo estoy leyendo una obra literaria en la que en la que me está saliendo esto. Entonces, uno de sus grandes éxitos fue que utilizaron la literatura como plataforma de denuncia y de reivindicación. Y eso no se había hecho nunca anteriormente. Eso fue una novedad total. Y ahí es donde tú añades una nueva perspectiva, porque estás hablando de varias generaciones y formas de que... Porque, por ejemplo, en mi caso, economista de género,
O sea, esa diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque me dediqué al trabajo, a la economía, todo. Y yo conozco a muchas científicas que se dedican a aspectos técnicos, más bien por una motivación de identidad. Es decir, yo soy... Y si vas a ver más atrás, a Santa Teresa durante la Inquisición, ella dice, bueno, pero es que el no es también nuestro. O sea sí, es exactamente lo mismo, es decir, es utilizar el feminismo en una disciplina que no es el activismo, sino en disciplina científica, que puede ser la ciencia, la economía o la literatura. Exacto, pero es interesante porque tu perspectiva, como te digo, es única. Bueno, única no sé, pero... Que sí. Porque tiene muchos aspectos ahí que son también multiculturales. Sí. Y ahí, por ejemplo, cuando estabas diciendo como ejemplo que en cierta época victoriana la mujer no tenía derecho al hombre, yo me confronto, ¿se dice? Me comparo constantemente en ciertos países, porque trabajo con las Naciones Unidas, la idea de que el hombre es el que domina la familia, ¿vale? Ahora me estoy haciendo yo una pregunta que quiero share with you, ¿vale? Sí. Y es la siguiente. ¿Hasta qué punto es todo esto? Tú dijiste el poder y la autoridad. No. Hoy en día no se mira de esa manera. No, hoy en día no. Hoy en día se mira el poder. Y el poder tiene varias facetas. Una es la autoridad y luego está el poder del conocimiento, que está cada vez con más auge, y luego está el New Age, la parte del poder personal. Entonces jugamos con más cartas. Poder de la influencia. Claro. Más cartas. Claro. Sí, de hecho, todo surgió por lo que estás comentando, por el aprender el conocimiento. Estas mujeres empezaron a moverse cuando fueron al colegio. Claro. Exacto. Y además es que fue así, porque fue dos décadas antes cuando legalizaron la escuela pública para las chicas, porque antes solo estudiaban 4 en sus casas con tutores en plan privado, y cuando empezaron a leer, a escribir y a conocer, empezaron a seguir investigando. Claro. Y siguieron, y entonces pidieron que querían la educación superior. Pero todas esas reivindicaciones del voto, de los cambios legislativos, de los cambios educativos, todos esos cambios vinieron gracias a que ellas empezaron a tener educación. Anteriormente no tenían herramientas. Bueno, también tienes que ver una parte que, como ya miro un mundo un poco más global, que sí, la educación fue necesaria, es necesaria. Por eso Afganistán ha prohibido que las mujeres vayan a la universidad, que tenga toda esa parte. Eso es un clásico. Claro, ese es el más clásico de todos. Pero al mismo tiempo tienes que darte cuenta que hay otra agenda, ¿no? Otra agenda global, que es por ejemplo, a mí me contrata UNIDO, que es United Nations Industrial Development, bla, 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 para ver cómo podemos traer más mujeres a lo que se llama en inglés Female Labor Participation Rate, ¿vale? O sea, tenemos que subir la participación de la mujer en el problema laboral. ¿Por qué? No simplemente porque hoy en día no se puede vivir a no ser que dos personas en la familia trabajen. O sea que hay muchas cosas ahí prácticas. Claro, hay muchos intereses creados en todos los sentidos. Que no tiene que ver ni con la mujer ni con el hombre, sino que simplemente... Ahí se mezcla todo. Se mezcla todo. Y entonces es una dificultad más, porque realmente cuando hay tantos intereses creados, cuando está la economía de por medio, cuando... Exacto. Entonces eso. Pero de todas formas te agradezco muchísimo esta charla porque muchísimas gracias. Y para mí es difícil aceptar que estoy aprendiendo algo nuevo, ¿vale? Me siento muy honrada. Nos sentimos honrados, ¿verdad? ¿Alguna participación más? Porque si no, que esto continúa después en la cervecita. Hasta alta hora. Y esas cosas. Esto solo acaba de empezar. ¿Alguien quiere decir algo más? No sé si... familiar cercano? Bueno, ellos que la verdad están ya un poco hartos de mí, de la hartos novela. De ti, ¿no? Ya, pero bueno, esto es lo que hay. A mí hay que comprarme entero, ¿sabes lo que pasa? Yo estoy muy agradecida a todos los asistentes. Eso está bueno. Eso fue muy curioso porque
Es que eso ha sido una conversación interrumpida cuando tú me has dicho, Sí, es que como exacto. ahora los escritores queréis premios, no sé qué. Yo, realmente a mí, quizá la inseguridad femenina que hablamos antes, en los que me dijeron que lo presentara a premios fue mi familia y mi amigo. Decía, Carmen, tú escribes muy bien, vete a un premio, no sé qué, cuando termine la novela. Vale, vale. Total, que yo digo, bueno, pues nada, voy a mirar los premios. Cuando la terminé, y digo, pues yo qué sé, Ciudad de Rodrigo, no sé, pueblo de uno no sé perdido, dónde, claro. uno perdido, Y ahora sí. empiezo a mirar todos esos premios y esos premios tenían un máximo de longitud de la novela. Tenían que tener máximo 250 páginas. Entonces, cuando yo vi eso, vi que solo podía presentarlo al Planeta, al Nadal. Digo, ¡ah! ¿Qué porquería es esta? ¿De dónde voy? Total, que ya ahí también entra mi marido otra vez. Me dijo, mira, que ya tenía la idea de presentarlo. Preséntalo un par y ya está. Y te quita el gusanillo de haberlo presentado. Y entonces pues lo imprimí en la copistería de abajo de mi casa, le puse un gusanillo y cuando le estaba poniendo el gusanillo, el último folio me lo había metido, el final, y yo, ¡ay! Ya lo estaba casi, no, espérate, al chaval de la copistería que le voy a poner esta, no sé qué. Y entonces pues nada, lo presenté a los dos que había en ese momento, que creo que eran Nadal y el Fernando Lara, pues evidentemente como el que echa el boleto de la lotería, yo lo mandé a aquello, se me olvidó por completo. Y estaba haciendo el Camino de Santiago, que también es algo muy épico, y de repente una llamada perdida varias veces. Digo, esto que me van a vender algo, no sé qué. Y me han dejado un mensaje en el contestador después de varias veces. Llamo y oigo, soy Carmen Bretones Martínez, soy fulanita de Planeta. Por favor, ponte en contacto conmigo. Y yo ya me empecé a poner nerviosa. Yo ya dije, hostia, esto... Pero no pensé nada, pensé que a lo mejor habían hecho una criba y me faltaba algún dato o me faltaba, no sé, que estaba por ahí. Y nada, pues claro, llamé yo ya sentada porque estaba así como un poco nerviosa y nada, me dijo la mujer que había quedado finalista del Fernando Lara, que íbamos a hacer, el premio lo iban a dar en los Reales Alcázares. Y yo, ¿de dónde? Dice, de Sevilla. Digo, pues me viene bien. Me estaba tan agobiada que digo, yo qué sé dónde me están mandando. Digo, pues me viene bien. Y dice, bueno, pues nada, ¿qué tal? No sé qué, la asistencia y nos tienes que mandar los nombres y tal, no sé qué. Y yo callá. Y en un momento dado me dijo, Carmen. Digo, sí, dice, ¿está ahí? Y yo, sí. Dice, mira, soy fulanita de Planeta y este es mi número, llámame. Como diciendo, esta no se está enterando de nada, está con el shock total. O sea, estaba choqueada totalmente. Está totalmente, claro. Vamos a ver, porque yo no te avisan pertenezco... primero está en la Sí, fuimos claro, 10 finales, ¿no? Sí, había 10 finalistas, fuimos al acto ese en el que dan el galardón, no me lo dieron. Fue el año que ganó Maxine Huerta con Adiós Pequeño. Se lo debían, claro. No lo sé, no, bueno. Sí, ya sabemos. Me han dicho que la novela es muy buena, así que no vamos a meternos. Yo no digo Además, nada. luego lo conocí a un tipo estupendo. Sí, a mí me lo parece. Sí, Intentamos sí. que viniera para acá, pero Sí, Planeta ¿no? no nos hace caso muchas veces. Bueno. Planeta, trae a Maxine también. Y nada, y bueno, pues fue muy impactante para mí, claro, porque además yo no pertenezco a este mundo, o sea, estuvo bien, estuvo muy bien. Y después, ¿cómo te ha ido recibiendo, digamos, el mundillo literario? Pues muy Porque complicado. las editoriales, y esto no dices tú, lo digo yo, las editoriales muchas veces se le ocurran poco. A veces porque no pueden, a veces porque no tienen ganas. Bueno, yo tengo muy buena experiencia con Algaida en el tema de la edición, en el tema de la distribución, han sido muy escrupulosos con todo. Es verdad que la promoción cuesta mucho, la promoción es muy complicada. Por lo que tú también has dicho, porque es que hay muchos libros. Hay muchos libros en el mercado, y entonces a una autora que no es conocida es complicado, pero bueno, nosotros vamos haciendo Pero nuestro yo creo camino. que este es un libro que a la crítica le interesaría. ¿Sí? Y sí, y que, claro, estaba mirando y digo, le hace falta un más apoyo crítico, porque es que tiene... Complicado, los medios están también muy polarizados con los diferentes medios de comunicación. Tiene todo el mundo su interés. Es difícil. Pero bueno, yo no Pero decaigo. ¿tú cómo estás por dentro, como dices? Yo no decaigo. Yo soy como, ¿no?, el martillo pilón. Yo voy. Me llamas tú, yo vengo aquí contigo. Me llama el otro, yo voy con el otro. Y mira, estamos en el camino. Bueno, pues como las distintas protagonistas de la novela, como Gloria, como Nora y como Grey, eso, dale, Doña R que R,
ha traído aquí La memoria compartida, que es una novela estupenda y que se tienen que leer. Y los que estén ahí por YouTube, que también, que lo cojan, que lo piden y que la lean. Y si la compran en Proteo, nos viene mucho a todos. Sí. Que aquí estamos todos pendientes de lo mismo. Una librería maravillosa aquí en el centro de Málaga, así que, bueno. Mira, yo te voy a dar las gracias por haber venido, por haber escrito esta novela y a vosotras por haber venido y arropar Muchísimas gracias. este momento de una conversación que espero que haya sido como mínimo entretenida y que den ganas de leer. Muchísimas Os pido gracias un aplauso a todos. Un aplauso a enormísimo vosotros. a Carmen Bretores Gracias. o a Gloria Gracias. Bermúdez. Gracias, Héctor. Gracias. Hasta pronto.